tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Bueno, bienvenidos a esta materia que es Derecho Procesal Civil. Ahora nos toca desarrollar, bueno, la clase número 12. Estar viendo el tema de los alegatos, la sentencia y los medios de impugnación. Entonces, pues, a empezar. Eh, ya diapositivas. Voy a compartir las diapositivas. Segundo, porque me salen anuncios. Esto, como ya vimos en clases pasadas, eh, que ya vimos todo el procedimiento desde la presentación de la demanda, el emplazamiento, este, las pruebas que se pueden ofrecer. Bueno, ya ahora vamos a ver lo relativo a los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Bueno, los alegatos, en primer término, una vez que ya se han desahogado todas las pruebas, que se han desahogado todas las pruebas que fueron ofrecidas por las partes dentro del juicio, pues se declara cerrado el periodo de pruebas de desahogo de pruebas, y entonces esto da pauta a la etapa de alegatos. Vamos a ver, los alegatos son las argumentaciones que expresan las partes una vez realizadas las fases expositiva y probatoria, para tratar de demostrar al juzgador que las pruebas practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los fundamentos de derecho aducidos por cada una de ellas, con la finalidad de que aquel estime fundadas sus respectivas pretensiones y excepciones al pronunciar la sentencia definitiva. Bueno, aquí nos dice que los alegatos pues son las argumentaciones que van a realizar cada una de las partes, ya sea actor o demandado, para tratar de hacer ver al juzgador que las pruebas que estos ofrecieron son suficientes para acreditar los hechos que estos afirman, o son suficientes para demostrar las excepciones que opusieron, y que los preceptos legales que estos invocan pues son aplicables al caso, con la finalidad de que el juez pueda estimar como demostrados sus hechos. Esto con las pruebas que estos ofrecieron y a través de pues estas manifestaciones, ¿verdad? Esencialmente es pues los argumentos que cada parte va a hacer al final de una vez cerrada la etapa de pruebas, pues cada parte va a manifestar por qué a su consideración estima, o por qué esta parte determina que las pruebas que él ofreció son suficientes para demostrar los hechos que se pretenden. Y por lo relativo a la parte demandada, pues ofrece pruebas para demostrar sus excepciones. Y en caso de la parte demandada es que ésta debe de manifestar las consideraciones que ésta estime pertinentes, por las cuales considera que con sus pruebas demostró sus excepciones. Más que nada a eso se refieren los alegatos. Dice, los alegatos deben contener en primer término
una relación breve y precisa de los hechos controvertidos y un análisis detallado de las pruebas aportadas para probarlos. Es decir, que deben precisarse los hechos que se encuentran en litigio, que son materia de controversia, y va a hacerse un análisis, tiene que hacer un análisis del por qué considera que con las pruebas que él ofreció se demuestran estos hechos. Dice, con esta relación de hechos y análisis de pruebas, generalmente se trata de demostrar al juzgador, por un lado, que con los medios de prueba proporcionados por la parte que formula los alegatos, quedaron debidamente probados los hechos afirmados por ella en la fase expositiva. Sí, pues son los hechos, en relación a los hechos, pues son en la demanda, y en relación a las excepciones, pues es en la contestación. Y por otro lado, que los medios de prueba promovidos por la parte contraria resultan inadecuados, insuficientes o carentes de fuerza probatoria para afirmar los hechos afirmados por dicha contraparte. Es decir, que también tiene que precisar o desvirtuar con argumentos del por qué las pruebas que ofrece su contraparte pues no son suficientes para demostrar las excepciones o los hechos que exponen la demanda. Eh, entonces, básicamente eso es a lo que se refieren los alegatos. También en segundo término, en los alegatos las partes deben intentar demostrar la aplicación de los preceptos jurídicos invocados a los hechos afirmados y en su opinión probados. O sea, que deben las partes demostrar por qué los preceptos legales que éste invoca o que expone o que precisa en su demanda son aplicables a los hechos a demostrar o los hechos afirmados. Entonces, bueno, pues esto va pues encaminado más que nada a la acción, ¿verdad? ¿Qué tipo de acción es? En qué dispositivos legales se encuentra fundada del Código Civil o del Código de Procedimientos Civiles. Más que nada va encaminada a esa cuestión, que también a eso se refiere a los alegatos y que también eso debe de demostrarse o exponerse al momento de formularlos. En tercer término, en los alegatos las partes concluyen que, tomando en cuenta que los hechos afirmados se han probado y se han demostrado la aplicabilidad de los fundamentos de derecho aducidos, el juez debe resolver en sentido favorable a sus respectivas pretensiones o excepciones. Sí, esencialmente, como aquí lo dice, que si nosotros formular los alegatos, debemos establecer que los hechos que nosotros afirmamos o en los que se encuentra sustentada nuestra acción se encuentran probados con los elementos de convicción o las pruebas que nosotros hayamos ofrecido en el procedimiento, que han sido demostrados y probados y que además son aplicables cada uno de los preceptos legales que nosotros precisamos en nuestra demanda. Y que como consecuencia de que nosotros demostramos los hechos y que pues los preceptos de la ley que nosotros invocamos sí son aplicables al caso y se actualizan, entonces pues como consecuencia el juez pues debe de emitir una resolución favorable a las pretensiones de la parte que formula los alegatos respecto de las pretensiones que pretende o que reclama, y en caso contrario, tratándose de la parte demandada, pues la demostración de las excepciones. Y bueno, aquí tenemos lo relativo a nuestra legislación del Código Procesal del Estado, que nos establece lo de los alegatos. Dice, los alegatos deberán formularse durante la audiencia respectiva en forma verbal o por escrito.
Dice aquí el Ministerio Público alegará también cuando el negocio lo requiera. Bueno, aquí nos dice que los alegatos deben de formularse de manera verbal o por escrito dentro de de la audiencia respectiva. En lo relativo a los procedimientos escritos tradicionales, pues existe la audiencia de pruebas y alegatos. Como su nombre lo dice, pues es la audiencia donde se desahogan las pruebas que fueron admitidas y una vez que termina el desahogo de todas estas y que ya no falta ninguna, pues se pasa a la etapa de alegatos y ahí en ese momento procesal es el momento oportuno para que cada parte pueda formular sus alegatos, pero la ley aquí nos contempla que pueden ser realizados en forma verbal o por escrito. Usualmente pues se realizan de forma escrita y se presentan en un escrito el día en que se va a celebrar la audiencia o hay algunos abogados que lo realizan de manera verbal y al momento de pasar a a la etapa de alegatos, ahí a los representantes o las partes que estén presentes, se les cuestiona si es su intención formular alegatos y algunos pues dicen que lo presentaron por escrito y se hace constar esa situación y se hace referencia del escrito presentado y en otros casos, el abogado lo formula de manera verbal, ahí mismo en el desahogo de la audiencia, él de forma verbal pronuncia sus alegatos y se toma nota se hace una transcripción en el acta de la audiencia y ahí queda sentado los alegatos que él rinda, tal y como los precisó. Eso es lo relativo a a la etapa de alegatos. Dice, una vez concluida la etapa de alegatos, el juez dictará su sentencia dentro del término legal. Pues sí, una vez que ya pasamos a la etapa de alegatos y ya estos se formularon, pues ya se puede decir que el juicio se encuentra, eh, un segundo, se encuentra listo para que se haga o se pronuncia la sentencia, se hace la citación para sentencia, pero en sí esto es que el procedimiento, bueno, el juicio ya está listo, ya se pasó por todas sus etapas y ya se desahogaron todas las pruebas que se ofrecieron, las que fueron admitidas por el juez. Entonces, pues lo que falta es en sí, pues ya emitir una determinación para resolver el conflicto. A esto pues le llamamos como la citación para sentencia. Dice, citación para sentencia. Es el acto procesal en virtud del cual el juzgador, una vez formulados los alegatos o concluida la oportunidad procesal para hacerlo, da por terminada la actividad de las partes en el juicio y les comunica que procederá a dictar sentencia. O sea que, o sea, ya las partes pues ya no tienen nada que hacer, sino que ya presentaron su demanda, comparecieron a dar contestación, formularon su réplica, dúplica, ofrecieron sus pruebas dentro de estos escritos, se admitieron a trámite las pruebas que se ajustaron a derecho y se procedió al desahogo de la misma con la intervención del juzgado y de las partes en en las pruebas que así lo requirieron. Y se declaró cerrada la etapa de pruebas y se aperturó la etapa de alegatos. Cada parte formuló los que creyó conducente. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto, pues ya concluye la actividad de las partes y ya después lo que sigue ahora compete al juzgador, que es emitir la resolución correspondiente que va a dar solución al conflicto, que es la sentencia.
Bueno, y pues sí, la sentencia en esta resolución, el juez va a valorar, primeramente, pues va a exponer, el juez va a precisar cuál es la acción que se pretende, que se entabla, la acción que se planteó en la demanda. Y luego, una vez establecido esto, bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que se plasma en la sentencia, pues se va a poner porque el juez es competente para conocer del asunto, si alguna de las partes compareció en representación de cuando son personas morales, ¿verdad? La personalidad, eh, los factores de competencia, materia, grado, cuantía, territorio y establecerá qué tipo de acción se ejercita. Puede ser, en el caso de un contrato de arrendamiento, puede ser la terminación del contrato, ya sea porque ella no quiere seguirse con el arrendamiento, porque se quiere rescindir el contrato. El juez va a poner todo eso, que es una acción de rescisión de contrato de arrendamiento, vamos a decirlo así, y luego va a establecer cuáles son los elementos que se requieren demostrar para que se acredite este tipo de acciones. Va a precisar cuáles son los elementos. Bueno, pues uno podría ser pues la relación contractual entre las partes, en lo cual es importante. Bueno, es lo principal, ¿verdad? Porque si no se acredita esta cuestión, ¿qué quiere decir? O sea, la relación contractual quiere decir que si exista una relación entre actor y demandado, que es derivado de la celebración del contrato de arrendamiento que se pretende rescindir. Esa es la relación contractual. Tiene que demostrarse eso primeramente. Y por otro lado, la rescisión, pues la mayoría de las veces o todas las veces, pues es por el incumplimiento de alguna obligación pactada en el contrato de arrendamiento. El segundo elemento, pues sería que existiera una mora o un incumplimiento en el pago de la obligación por la persona que se encuentra, según lo dispuesto en el contrato, que se encuentra obligada a realizar el pago de esta obligación, ¿verdad? En este caso, pues podría ser el pago de rentas. Entonces, en ese caso, pues el juez establecería estos dos elementos que se requieren de demostrar para que el juicio, perdón, para que el juicio pueda declararse fundado en favor en este caso, de la parte actora. Y en el caso de que llegue a demostrarse estos elementos de la acción, pues entonces ahora lo que procedería, en torno a la elaboración de la sentencia, es ahora analizar las excepciones y defensas que opusiera la parte contraria. Es decir, las excepciones y defensas que se pusieron en la contestación por la parte demandada. Una vez que el juez determinó que si se acreditan los elementos de la acción, pues ahora lo que procede es el análisis de las excepciones y defensas. Y ahí va a establecer el juez si las mismas se demostraron o no con el material probatorio que ofreció la parte demandada. Una vez que si se demostró alguna excepción y destruye la acción, pues se declararía infundado el juicio. Pero en caso de que no se demuestren que los elementos de prueba no fueron suficientes, pues entonces el juez va a emitir una determinación para establecer o decretar que el juicio es fundado y como consecuencia pues va a condenar a la parte demandada una vez analizadas todas las prestaciones y va a condenar a las que tenga derecho la parte actora, va a condenar a la demandada y lo va a establecer en la sentencia.
A grandes rasgos, pues eso es lo que viene a ser una resolución definitiva, una sentencia con la cual se da por concluido el procedimiento. Entonces vamos a ver que existen varios efectos que surgen con motivo de la citación para sentencia. El primer efecto es como la citación de la sentencia tiene como efecto dar por terminada la actividad procesal de las partes en la primera instancia, por lo que éstas ya no podrán promover nuevas pruebas ni formular nuevos alegatos. Sí, como ya estábamos diciendo, como anteriormente, ya cuando se pone para sentencia, pues ya esto impide que las partes puedan ofrecer nuevas pruebas o formular otros alegatos, ya que eso ya pasó, tuvieron que hacerlo valer en el momento procesal oportuno y en la etapa correspondiente. Eso sería uno de los efectos. También podemos ver que las partes no podrán recusar al juzgador, o sea que se impida de conocer del juicio porque tenga algún impedimento para hacerlo. Em, Esto está en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y en tercer lugar dice que después de la citación para sentencia ya no podrá pedar la caducidad de la instancia, ya que ésta solo puede decretarse desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas y alegatos. Esto está en el artículo 3 del Código de Procedimientos del Estado. A ver, vamos a ver qué dice el artículo 3. Ah, bueno, este artículo nos habla de los supuestos de la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Pues bueno, en materia de derecho procesal civil, los asuntos no pueden estar ventilarse o, ¿cómo se podríamos decirlo? No pueden existir indefinidamente, sino que deben de, ¿cómo podremos decirlo? Deben de pasar por todas sus etapas hasta llegar a una sentencia, hasta llegar al dictado de la sentencia que ponga fin al procedimiento. Pero hay ocasiones en que, como ya hemos visto, predominantemente en materia de derecho procesal civil, eh, predomina el principio dispositivo, que quiere decir que son las partes quien llevan el impulso del procedimiento. Entonces, como son las partes que llevan el impulso del procedimiento, a estas se le arroja la carga de impulsarlo, de hacer las peticiones necesarias para que el juicio pueda pasar por todas sus etapas. Entonces, hay ocasiones en que las partes son omisas en solicitar eh, al juez la continuación del procedimiento por la etapa procesal que sea la que prosigue. Entonces, en ese caso, la legislación procesal civil establece una sanción como resultado de que el juicio se queda sin mover o que no se le da trámite derivado de la conducta procesal asumida por las partes, pues el Código Procesal Civil nos establece que en esos casos opera la caducidad. Dice aquí en el artículo tercero, párrafo segundo, dice, en los juicios contenciosos la instancia caducará cualquiera que sea el estado en que se encuentre cuando de no mediar un impedimento procesal que suspenda la caducidad, las partes se abstengan de promover el curso del juicio. Las partes se abstengan de promover el curso del juicio en única o en la primera instancia durante el lapso de 120 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como ya estábamos comentando, si no existe un impedimento para que el juicio
continúe o se desenvuelva por todas sus etapas, cuando las partes se abstengan de promover el curso del juicio por por un lapso de 120 días, sin que en el lapso de 120 días alguna de las partes presente alguna promoción tendiente a darle continuidad al juicio. Si esto no sucede en este plazo de tiempo de 120 días, entonces opera la caducidad de la instancia. ¿Qué quiere decir? Que, que se, que se deja ¿cómo podríamos decirlo? Si deja sin efecto todo lo actuado como consecuencia de que ninguna de las partes impulsó el procedimiento, opera la caducidad de la instancia y se deja sin efecto todo lo actuado, o sea, pues no conlleva nada, no tiene validez al operar la caducidad y se da de baja el procedimiento y se ordena devolver las constancias relativas como documentales que se hayan ofrecido en la demanda, en la contestación. Entonces, volviendo a lo relativo a la sentencia, una de los efectos de que se haya ordenado el dictado de la sentencia es que ya no opera la caducidad, porque dice ya que esta solo puede decretarse desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas alegatos. Sí, o sea, desde que se hace el emplazamiento o no, que se ordena y no se hizo, pues desde ahí puede empezar a correr los 120 días de días naturales para que opere la caducidad de la instancia. Pero si ya una vez que ya se ordenó el dictado de la sentencia, pues esta ya no puede operar. Dice, por último, el juzgador deberá pronunciar la sentencia definitiva dentro del plazo que para ello establezca la ley. Pues sí, para cada tipo de procedimiento y vía que se intenta o se elige mm, para llevar a cabo un juicio, pues la ley da un término específico para el dictado de la sentencia. Como ejemplo, pues en los juicios ordinarios civiles se le otorga al juez un término de 15 días hábiles para que pueda dictar la sentencia. Y aquí, bueno, en el artículo 51 del Código de Procedimientos del Estado, no, se refiere a los tipos de resoluciones que pueden dictarse dentro de un procedimiento. Dice, las resoluciones son simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos. Decretos, decisiones sobre materia que se llamarán autos, debiendo contener los fundamentos legales en que se apoyan. Y aquí nos marca que también pueden emitirse sentencias, que son sentencias definitivas, las que resuelven el conflicto, para resolver el conflicto, perdón, o sentencias interlocutorias. Bueno, ahorita les comento a qué se refiere con sentencias interlocutorias. Perdón. Entonces, pues dentro de las resoluciones que pueden emitirse en un procedimiento judicial, el artículo 51 establece varias, dentro de las cuales se encuentran las sentencias, que pueden ser definitivas o interlocutorias. Bueno, aquí está lo que yo les mencionaba del término para el dictado. En el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que para el dictado de las sentencias definitivas, son 15 días, pero aquí está, salvo que la ley fije algún otro término específico. Y dice solo cuando hubiera necesidad de que el juez o magistrado examine expedientes
excedieren de 100 fojas, hojas pues se refiere a las hojas, ¿verdad? Como ya habíamos visto anteriormente, ya que les había comentado que pues un expediente es como si fuera un libro donde se le asigna un número en específico y en ese número pues está la demanda que se presenta, pues están todas las actuaciones derivadas de ese litigio y ahí se van glosando y se va haciendo dependiendo del número de hojas de la demanda, de la contestación, de la réplica, dúplica, reconvención. El libro pues se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y hay veces que pues ya de tan grande que está pues se tienen que hacer tomos de ese expediente y obviamente pues supera las 100 fojas. Entonces aquí, preveyendo esa cuestión, el legislador en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León nos establece un término extra, ¿verdad? Que puede tener el juez para el dictado de la sentencia cuando el asunto excede de 100 fojas. Que dice que pueden ser 15 días adicionales. En total, ya como precisa al principio que son 15 días más 15 pues en total serían 30. Ese sería el término general, por decirlo así, para el dictado de la sentencia definitiva. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer por lo que hablar un poco del el tipo de sentencias que existen, que es sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. Sentencia definitiva dice que es la que se decide el negocio principal, sí, o sea, es la que va a resolver quién tiene la razón y quién no la tiene. Con esta se da fin al procedimiento y ya pues una vez que esta sentencia ha quedado firme, pues se puede pasar a la etapa del cumplimiento de la misma, de que se le denomina de ejecución de sentencia, que puede cumplirse de manera voluntaria por la persona por la contraparte que perdió el juicio, o puede hacerse en forma coercitiva, eh, aplicando las medidas pertinentes que las pertinentes y necesarias para que se pueda hacer efectivo el derecho que se concedió en esta sentencia. Y luego dice las sentencias interlocutorias, las que deciden sobre una cuestión secundaria tratada en forma de incidente. En estas tipo de sentencias que son interlocutorias, pues se ventilan cuestiones que no son, que son secundarias, que derivan de la tramitación de algún incidente. Como vimos en clases pasadas, pues podría ser el incidente de nulidad de emplazamiento. Cuando nosotros consideremos como parte demandada que el emplazamiento a juicio o el llamado a juicio nos fue realizado de manera incorrecta, pues podemos promover este incidente de nulidad de emplazamiento para que, pues es como un tipo mini juicio que tiene diversas etapas. La presentación del escrito por el cual se interpone el incidente, se le da vista a la contraparte. En algunos casos, pues hay audiencias de pruebas y alegatos. Se ofrecen las pruebas, se admiten, se desahogan y se dicta la sentencia. La sentencia que se llegara a dictar en este tipo de cuestiones, pues se le denomina como sentencia interlocutoria porque está resolviendo una cuestión secundaria que se promovió en forma de incidente. Aquí vemos, dice sentencias interlocutorias, decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después del dictado de la sentencia. Antes del dictado de la sentencia, pues podría ser algún incidente de nulidad de emplazamiento, algún incidente de nulidad de
de alguna actuación judicial. Después de la sentencia, pues comúnmente son incidentes para cuantificar los intereses a los que se condenen las partes o alguna prestación accesoria que así haya sido previsto en la sentencia definitiva, que se establezca que su cuantificación se va a realizar en ejecución de sentencia a través del incidente correspondiente. También podría ser el incidente de gastos y costas, em, del pago de gastos y costas. También este podría ser un tipo de incidente, pero ya de donde se pueda dictar una sentencia interlocutoria después de ya que se dictó la sentencia definitiva. Y pues aquí, como ya vimos, pues la sentencia definitiva resuelven la controversia de fondo, o sea, resuelven la controversia. Y bueno, como ya les había comentado en un principio, a grandes rasgos, lo que debía de contener la sentencia, bueno, aquí también el artículo 401 nos establece los requisitos que se deben de seguir o que debe de contener una sentencia al momento de ser dictado. Dice, en la sentencia se observará lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil. Dice las actuaciones judiciales, el artículo 19 dice las actuaciones judiciales y los cursos deberán escribirse en castellano. Bueno, pues sí, la sentencia debe estar en español, ¿verdad? No puede ser dictada en un idioma que no sea el de la región donde se está dictando. Pues no, si nosotros vivimos en México, pues no, no. Aquí en Nuevo León y hablamos todos español, pues no, no se puede dictar en un idioma que no sea ese, ¿verdad? Dice esto, aquí dice, bueno, dice, debe contener el número de expediente, el tipo de juicio, el nombre de las partes. En esta sentencia, el juez debe establecer en esta sentencia qué número de expediente le corresponde al asunto que está resolviendo. Entonces debe poner el número de expediente. Debe poner el número de expediente. Pues más que nada sirve para identificar el asunto de todos los que tiene el juzgado. Pues eso sirve para individualizar el asunto e identificarlo con el número del expediente. El tipo de juicio, como pues puede ser un tipo, el juicio o ordinario civil, ejecutivo civil, oral de arrendamiento. El nombre de las partes, pues también debe poner quién es la parte actora, quién es la parte demandada. eh, bueno, aquí dice, pues esto tiene que ver, los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al castellano realizado por perito oficial. Como lo vimos al momento de que vimos la prueba documental, pues los escritos que se presenten en idioma extranjero deben estar traducidos por algún perito oficial. Esto para poder saber el contenido de las mismas y que sea entendible y que esté en un idioma que sea el que se maneja en el lugar donde se lleva a cabo el juicio. También aquí exponen que, bueno, si en el caso de que se reclame alguna prestación que sea una cantidad líquida, pues dice que debe precisarse con letra. Se describirán con letra. Las cantidades se describirán con letra. El número y la letra. Las fechas y cantidades. Y también, bueno, aquí tenemos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León que dice que las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, réplicas y dúplicas.
así como en su caso con la reconvención, contestación, réplica y dúplica y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sentencia debe haber una congruencia entre lo que se está planteando en la demanda y en la contestación y en los demás escritos. O sea que tiene que ser acorde, debe ser clara y precisa y acorde a lo que se plantea en la demanda y la contestación. Y debe ser exhaustivo en resolver todos los puntos de litigio. No debe quedar ninguno sin que se emita pronunciamiento al respecto para que se pueda cumplir con este principio de congruencia que debe regir, que, que tienen las sentencias definitivas. Eh, Diciendo o estableciéndose cada uno de los puntos del litigio. He aquí, bueno, eso es lo que básicamente, o sea, debe ser una sentencia que resuelva y en el cual se expongan las consideraciones del juez, donde va a resolver eh, todo lo manifestado o expuesto en la demanda y en la contestación. No debe de quedar ningún punto sin resolver, sino que el juez debe ser minucioso y exhaustivo al resolver cada hecho, materia de controversia, valorar todas las pruebas, analizar todas las excepciones y defensas, sin que quede alguno sin, sin analizar. A eso va encaminado el artículo 410, más que nada en relación a la congruencia que debe existir en una sentencia definitiva. Y aquí vamos a ver lo que dice el artículo 403. Dice, las sentencias se ocuparán exclusivamente de las acciones deducidas y de las acciones y de las excepciones opuestas, respectivamente en la demanda y en la contestación, así como de lo argumentado en la réplica de esta última y la dúplica. Y en caso de la reconvención, para también, pues contestación, réplica o dúplica. Sí, o sea, como ya estuvimos diciendo, o sea, si yo como parte actora comparezco a entablar demanda en contra de, pues, la parte demandada, y mi acción versa sobre el cumplimiento de un contrato, pues eso es lo que debe de resolver el juzgador. No debe resolver cuestiones que no vayan encaminadas a la litis. Eh, pues yo pido el pago de el precio de la compraventa y el pago de una pena convencional o un daños y perjuicios. Entonces, a eso debe limitarse, ¿verdad? El juzgador al resolver la sentencia. Eso se refiere que debe ocuparse de las acciones deducidas. En este caso, poniendo este ejemplo, pues sería el cumplimiento de contrato de compraventa, ¿verdad? Debe limitarse a analizar el juicio bajo esa óptica y conforme a los lineamientos que para o dispositivos que sean aplicables a el cumplimiento de contrato. En eso, estos son algunos de los requisitos que debe de contemplar o tener, que debe de tener más bien, ¿verdad? La sentencia que se dicte por el juez. Y bueno, ya vimos en torno a las sentencias, la sentencia definitiva y las sentencias interlocutorias, los diferentes requisitos que debe contener esta sentencia. Y pues ahora toca ver lo relativo a la impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley prevé
el derecho de cada una de las partes a inconformarse con esta sentencia definitiva o interlocutoria que haya dictado el juez ante el que nosotros hayamos planteado la demanda. Dice, medios de impugnación es la pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase de actos jurídicos. Bueno, los medios de impugnación, pues se podría decir que son los elementos o herramientas que la ley nos da para que nosotros como parte dentro de un procedimiento podamos combatir o inconformarnos con alguna sentencia definitiva o interlocutoria que dicte el juez. Cuando nosotros consideremos que una sentencia definitiva no se encuentra ajustada a derecho, no fue dictada conforme a los lineamientos que para ello establece la ley, pues nosotros tenemos los medios de impugnación que se encuentran contemplados en el Código de Procedimientos Civiles, que en este caso pues sería, para la sentencia definitiva sería la apelación. En caso de autos, pues existe el recurso de revocación. Entonces, bueno, vamos a ver a lo que se refiere en lo relativo a la apelación. Dice, la apelación es un recurso ordinario y vertical por el que una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado. Al tribunal de segundo grado, pues aquí estaríamos hablando de la segunda instancia, el magistrado, que es un autoridad superior. Para que, dice, ambos solicitarán al Tribunal de Segundo Grado un nuevo examen sobre una resolución dictada por un juzgador de primera instancia, con el objeto de que la modifique o revoque. Sí, esencialmente, pues la apelación es el medio que establece la ley para que nosotros nos podamos inconformar con alguna resolución que dicte el juez en cierto punto donde nosotros no estemos de acuerdo, como pues a grandes rasgos, pues si nosotros no estamos de acuerdo con que nos hayan declarado infundado el juicio, nos podemos inconformar, pero tenemos que exponer en esta inconformidad las razones por las que nosotros creemos que no es acertada o que no estamos de acuerdo con la postura que tomó el juez al emitir la sentencia. Es decir, eh, en este recurso, pues nosotros vamos a manifestar nuestra inconformidad en este caso, pues con la sentencia definitiva. Podría ser exponiendo alguna violación procesal que se haya suscitado dentro del procedimiento, algún que el juez al momento de valorar una prueba, pues lo haya hecho a consideración de nosotros en forma errónea, que no le haya otorgado el alcance probatorio que nosotros estimamos que es el correcto, ¿verdad? Que tengamos una opinión diversa, ¿verdad? En esos casos, cuando nosotros estimemos que se surja alguna cuestión de esas, pues nosotros tenemos este instrumento para, como dice aquí, cuyo objetivo principal es que se modifique o revoque la resolución que ya dictó el juez. O sea, en base a que si nosotros demostramos eh, lo expuesto en nuestra apelación, en la apelación se le denomina se les llama agravios. Son los argumentos que nosotros vamos a exponer y en los cuales vamos a establecer el por qué el juez actuó de manera incorrecta y cuál es el dispositivo legal que se violenta
y cómo nos afecta a nosotros al emitir su determinación en ese sentido. Aquí vemos que el artículo 423 es el que regula lo relativo a la apelación. Dice, la apelación es el recurso que se tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique las resoluciones dictadas en la primera y en caso analice la violación procesal sostenida, decretando la reposición del procedimiento. Todo ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto por los artículos 441 y 446. O sea, pues sí, como lo dice aquí, o sea, la apelación es un recurso que tienen las partes cuyo fin es que un tribunal superior al juez, en este caso el tribunal de segunda instancia, confirme, o sea, que nos diga que promovemos nuestra apelación y nosotros exponemos todos los argumentos por los que creamos que el juez que la postura del juez no es correcta, entonces ahí el tribunal de alzada va a analizar la apelación y si dice que confirma, quiere decir que el, que el tribunal de segunda instancia, el magistrado, consideró que el juez actuó de manera correcta o que nuestros agravios pues no se demostraron y entonces confirma la de resolución apelada. En el caso de revocar, pues ahí cambiaría el sentido. Si se declaró fundado el juicio, pues puede ser revocar para declarar que el juicio es infundado, cambiarle el sentido a la resolución o modificar alguna parte de la resolución, el pago de alguna prestación accesoria, podría ser la valoración de alguna prueba, pues también podría ser cuestiones de esa índole, ¿verdad? Que modifiquen alguna parte y no en todo la sentencia. Cuando se modifica toda, pues hablamos de una revocación. Dice las resoluciones dictadas en la primera y en su caso analice la violación procesal sostenida, recatando la reposición del procedimiento. Pues también se puede decretar la reposición del procedimiento dependiendo de qué tipo de agravio pues se haga valer. Aquí en el artículo 424 nos precisa quiénes pueden promover el recurso de apelación y dice, todo el que haya sido parte en un juicio y conserve este carácter puede apelar de las resoluciones por las que se considere agraviado, salvo los casos determinados por la ley. Entonces, aquí vemos que el derecho para oponer el recurso de apelación, pues solo le compete a las partes de un juicio y nos dice que en este perdón, este recurso se promueve cuando la ley así lo determine, o sea, procede cuando la ley así lo determine, como dices aquí, salvo los casos determinados por la ley. El artículo 425 dice que el apoderado podrá apelar y continuar el recurso aunque el poder no tenga cláusula especial para ello. Bueno, aquí nos faculta al apoderado para poder promover la apelación, aun y con su poder con el que acredita la personalidad, pues no tenga cláusula específica para ello. También establece que pueden apelar los abogados para oír y recibir notificaciones, pero no pueden continuar con el recurso. Pues un abogado autorizado para oír y recibir notificaciones, pues es un abogado que se autorizó, como su nombre lo dice, para oír y recibir notificaciones, no tanto para actuar dentro del juicio en defensa de los intereses de ese autorizante. Pero aquí pues nos establece que ese tipo de abogados pues también está facultado para promover el recurso de apelación. Aquí vemos algunos de los requisitos que debe contener el recurso de apelación que se presente ante el juez. Dice
El artículo 426. El recurso de apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada. Ok, entonces nosotros ya cuando nos sentamos agraviados por alguna resolución que haya dictado el juez, ya sea sentencia, en este caso pues sentencia definitiva, podemos presentar el recurso de apelación por escrito, expresando los agravios ante el juez que dictó la resolución, expresando los agravios que considere le causa la resolución recurrida. Como les estaba diciendo, pues los agravios son los argumentos que nosotros vamos a exponer por los cuales consideramos que está incorrecto o no compartimos la postura del juez, qué artículo de la legislación procesal civil se encuentra violentado y cómo nos afecta a nosotros como parte dentro del juicio. Eh, Aquí vemos aquí nos precisa cómo deben de formularse los agravios. Dice, dentro de los agravios propuestos debe indicarse con claridad la causa de pedir mediante el señalamiento de la lesión o del perjuicio que las respectivas consideraciones de la resolución provocan, así como los motivos que generen esa afectación. Sí, como les estaba diciendo, pues debemos exponer qué lesión o qué perjuicio nos causa el que el juez haya actuado o emitido una determinación de cierta forma y que, así como los motivos que generen esa afectación. Dice, las apelaciones que interpongan contra autos o interlocutorias, aquí ya nos está hablando del término, ¿verdad? Para interponer la apelación. Cuando es contra autos o sentencias interlocutorias, dice que debe de hacerse valer dentro del término de 5 días al que se interponga contra y cuando se interponga en contra de la sentencia definitiva, pues es por el plazo, dentro del plazo de 9 días. Esto es contados a partir de que el día siguiente al que tienen conocimiento de la resolución que se va a impugnar a través del recurso de apelación. Aquí nos dice el artículo 428 que la apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo o únicamente en el primero, que dice el siguiente artículo el 429 dice, salvo los casos expresamente determinados en la ley, la apelación solo es admisible en efecto devolutivo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que solamente en ciertos casos la apelación se va a admitir en ambos efectos, en el devolutivo y el suspensivo. Cuando se admite en ambos efectos, devolutivo y suspensivo, esto hace que el procedimiento del juicio principal se suspenda hasta que se resuelva la apelación y la resolución por la cual se resuelva cause firmeza. Dice, las interlocutorias y los autos son apelables cuando esta ley lo disponga expresamente y lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicte. ¿Esto qué nos da a entender? O sea, que el recurso de apelación pues o solo procede cuando la ley en forma expresa lo dispone. Es decir, que este tipo de recursos solamente se puede promover cuando la ley lo permita, que venga específicamente establecido como un recurso que se puede interponer para combatir determinada resolución, como en su caso interlocutorias o autos. Dice la apelación contra las sentencias definitivas procederá en los negocios de la competencia de los jueces de primera instancia. Aquí se establece que la apelación pues solo procede cuando son juicios que se ventilan ante jueces de primera instancia, porque existen jueces menores, ante ellos pues no podría, si es un procedimiento civil, no podríamos entablar la apelación porque son jueces menores, caso contrario a los jueces de primera instancia. Por otra parte,
No obstante del recurso de apelación, existe un recurso que se llama apelación adhesiva. ¿Este recurso de qué se trata? Bueno, dice el artículo 438 que la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los 3 días siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por el juez en la resolución de que se trata. Y luego dice, con dicho escrito será de vista la contraria para que en igual plazo manifieste lo que su derecho corresponda. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de este. Bueno, ¿qué es esta apelación adhesiva? Pues es un tipo de recurso que puede hacer valer la parte a cuyo favor se emitió la sentencia. Que esto para qué se promueve. Pues en este tipo de recursos, si nosotros obtuvimos una sentencia favorable y nuestra contraparte promueve el recurso de apelación para controvertir o que se modifique, revoque o ordene reponer el procedimiento, pues nosotros podemos promover este tipo de recurso de apelación adhesiva para emitir consideraciones en el cual vamos a exponer eh, expresar algún argumento o razonamiento que vaya encaminado a abonar o a eh, mejorar los argumentos y consideraciones expuestas por el juez en la resolución que se combate. O sea, vamos a exponer argumentos que vayan encaminados a mejorar o robustecer eh, la postura del juez, que nos ayuden a nosotros a abundar en consideraciones que se encaminen y que demuestren nuestra acción. Pues si el juez ya emitió sentencia favorable eh, hacia nosotros, nosotros podemos entablar este recurso para mejorar esta sentencia exponiendo racionamientos o consideraciones por las cuales consideramos que se demuestra nuestra acción, diversas a las que el juez ya expuso en su sentencia definitiva. Aquí pues vemos que también existe un tipo de recurso, vamos a decirlo así, que se puede interponer en caso de que no sea desechada nuestro recurso de apelación, que es el de denegada apelación. En el artículo 453 viene contemplado este recurso. Dice, el recurso de denegada apelación se interpondrá dentro de los 3 días contados desde el siguiente al que se haya efectuado la notificación del auto en que se niegue la admisión del recurso de apelación. Esto es, si nosotros promovemos el recurso de apelación en contra de una determinada resolución, ya sea una auto interlocutoria o sentencia definitiva, podemos promover el recurso de negar la apelación, expresando los agravios en los que fundemos entre este recurso para lograr, pues el objetivo es que se admita la apelación cuando ésta ha sido desechada. A eso se refiere el recurso de negada apelación que lo contempla aquí nuestra legislación procesal civil. Y por último vamos a ver el otro recurso que existe en, en derecho, en lo relativo a la materia de derecho procesal civil, que es la revocación. En este caso, pues la revocación solo procede respecto de los autos que no fueran apelables, así como de los decretos. O sea, la revocación solamente se puede promover contra autos que no sean apelables y contra decretos. Fuera de esos, pues existe la apelación. Aquí nos dice que la revocación se puede pedir en forma verbal,
en el auto de la notificación del autodecreto y por escrito dentro del día siguiente a la notificación. O sea, si nos notifican hoy, pues mañana nosotros tendríamos que estar presentando en el juzgado nuestro recurso de revocación en contra del auto o decreto que nosotros consideremos que es erróneo o que no compartamos el criterio eh, que el juez haya emitido. De este recurso de apelación, pues se va a dar vista a la contraparte para que desahogue la vista dentro del término de 3 días. Y aquí, a diferencia de la apelación, en el recurso de revocación, es el mismo juez o tribunal que resuelve este recurso. Es el mismo juez quien analiza nuestros agravios y nos va mediante una sentencia interlocutoria que resuelve el incidente, el recurso, nos va a precisar si es fundado o infundado nuestro recurso. Y aquí dice contra el auto que se decida si se concede o no la revocación, no admite recurso. O sea, pues ya no habría este recurso ordinario alguno. Pero bueno, entonces hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Ya vimos a grandes rasgos, ¿verdad? Pues hay más materia de estudio para este tipo de recursos, pero atendiendo al tiempo y la premura, pues en forma general, pues estos son los tipos de recursos que existen en los procedimientos de naturaleza civil. La apelación y el recurso de revocación. Y pues la apelación pues ya se divide ahí aquí en apelación adhesiva y denegada apelación. Pero básicamente esos son los dos tipos de recursos o medios de defensa ordinarios que existen en los procedimientos de naturaleza civil en el Estado para que nosotros como parte podamos inconformarnos cuando consideremos que una determinación que emite el juez o estemos cuando estemos en desacuerdo con la postura o consideremos que se violentó o se transgredió algún artículo que no se siguió con las formalidades que debía haberse hecho, o pues nosotros podemos hacer valer o tomar mano de estas herramientas que nos establece la ley para poder combatir las resoluciones, ya sean autos, decretos o sentencias interlocutorias o definitivas. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con estos temas de la clase. Voy a dejar de compartir. Pues sí, sin más por el momento, pues me despido de ustedes y pues aquí nos vemos en la siguiente clase. Bueno, hasta luego.